Quisiera que nos basáramos en un texto bíblico, y es el Salmo 11:3, que lo observáramos un momento, porque aquí hay una pregunta que nos vamos a estar haciendo. Yo no sé aquí en México cómo está el tema de legislación y la parte jurídica frente a las iglesias, los pastores y los colegios cristianos ahora. En mi país, yo provengo de Bogotá, Colombia, aunque nací en la capital, no nací allí, sino en otra ciudad intermedia. Pero en estos momentos en mi país se está dando un fenómeno sumamente preocupante, al igual que lo que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos. En mi país ahora la Corte Constitucional está legislando, y es una batalla que hemos estado peleando ya por 4 años. En la gracia de Dios, una vez yo pedí al Señor que quería dar testimonio de Él y me llevó al Congreso de la República y hablé a nombre de la sociedad civil. Y hace 2 años, justamente por este tiempo, después de nuestra intervención de 2 civiles, ese proyecto se hundió hace 2 años allí en Colombia, donde ya iban a legalizar y constitucionalmente a introducir en la vida social del país las parejas homosexuales, 2 hombres, 2 mujeres, en el sentido de que ellos deben estar constituyendo ahora una nueva sociedad y con adopciones de hijos. No sé aquí en México cómo va ese proceso, pero en Colombia es muy fuerte en este momento, por la presión internacional gay de LGBTI, por ejemplo. Ustedes deben entender, LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intrasexuales, es decir, las personas que todavía no se definen si son hombre o son mujer. Y es una presión muy dura sobre la educación, sobre la religión misma o la iglesia, sobre toda la instrumentalidad científica a nivel universitario, donde se busca aprobar con todas las de la ley el concepto del tercer sexo. Entonces, eso en este instante, los colegios cristianos, yo he sido fundador de 2 colegios, y hace un mes hay una organización de colegios cristianos en la ciudad de Bogotá que se llama OVED, y es la Asociación de Colegios Cristianos de Colombia a nivel nacional. Pero nos reunimos hace poco y estamos viendo con preocupación que ahora el Estado, si la Corte legisla y gana, son 9 magistrados, si ganan 5-4, los colegios cristianos van a ser obligados ahora a abrir un salón, un espacio para relaciones sexuales entre 2 chicos, 2 niñas, porque va a ser prohibido la expresión de caricias y del amor que pueden sentir 2 hombres, 2 mujeres a nivel público. O sea, a los colegios cristianos nos quieren obligar ahora a que recibamos homosexuales, lesbianas, y si constitucionalmente se aprueba en la próxima semana, va a ser un elemento de persecución, porque yo creo que estamos preparando una demanda para demandar esa ley en Colombia, debido a que creo que ustedes deben aprender algo fundamental y clave. Mire, el único que es dueño de nuestra conciencia es Dios, no el Estado, no la sociedad, no otra persona, no nadie más sino Dios, ¿sí? Por lo tanto, recuerdo la experiencia de Martín Lutero en la Dieta de Worms en el año 1519, cuando el emperador mismo y el emisario del Papa le dijeron: monje Martín, ¿ve todos estos libros que usted ha escrito aquí? Dijo: sí. ¿Qué contienen? Dijo: enseñanzas sobre la palabra de Dios. Dijo: te vamos a dar media hora para que te retractes. Si no te retracta, le dijeron a Martín Lutero, y usted contradice a la Iglesia Católica y contradice al Estado, que en ese tiempo era el imperio del emperador Carlos V en Europa, en el siglo XVI. Si no te retractas en media hora,
con seguridad que usted será conducido a una hoguera y quemado vivo, como lo hicieron en Europa por muchos años, la Inquisición, desde el año 1215, cuando fue instituida la Inquisición. Martín Lutero les respondió: si ustedes me convencen y ustedes me demuestran que yo estoy equivocado, y si por la misma Biblia ustedes me demuestran que estoy en un error, me retracto. De lo contrario, no, porque mi conciencia, dijo Martín Lutero, está esclava a la autoridad de la palabra de Dios. Y como no le pudieron demostrar que él estaba equivocado, dijo a nada menos al emperador Carlos V, al emisario del Papa y toda la pesada, la gente más fuerte en Alemania y en Europa: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios y solo Dios es el juez de mi conciencia. Entonces, si en México llegara a darse ese evento, las iglesias tienen que protestar, los colegios tienen que levantarse, las autoridades cristianas. Nosotros lo estamos haciendo allí en Colombia. Hay posibilidad de que nos metan a la cárcel, pero ¿quién puede obligar al cristiano a que se someta a una ideología que se llama de género, la homosexualidad organizada, para que acepte conductas, estilos de vida y de pensamiento, por ejemplo, contrarios a la moralidad bíblica y a la moralidad absoluta, por ejemplo, de los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Sí? Como no vamos a aceptar ello, corremos riesgos de ir a la cárcel. Y hay un debate ahora candente a nivel social. Es la misma experiencia. En los Estados Unidos, el señor Obama ha hecho que 37 estados aprueben el matrimonio gay con derechos a adopción de niños y con todas las prerrogativas y privilegios que puedan existir. Permítame, antes de ya entrar al tema propiamente y leer lo que mencioné ahora, el Salmo 11.3, quiero dejar claro algo. Me parece que es muy importante que ustedes se lleven en mente algo, esto que voy a decir. Yo no odio al homosexual, no soy homofóbico, trabajo entre ellos. He atendido unos 40 hombres y unas 5 mujeres en nuestras oficinas pastorales y en otros lugares. He podido ver el dolor de estos hombres. Y Teología Gay, de acuerdo a mi libro que publicamos en el 2008, pues uso ese término, teología gay, pero no deberíamos decir gay, porque la palabra gay es un término inglés que significa alegre. Y hasta ahora, créame, en mis orientaciones a estos muchachos y hombres, jamás he visto un homosexual alegre. No existe. Hay mucho problema entre ellos. Entonces, hay que diferenciar dos cosas. La primera, que ellos son personas o seres humanos normales en cuanto a ser seres humanos. Debemos amarles en el Señor. Debemos intentar, los que buscan cambio, la iglesia no puede cerrarle las puertas a ellos, pero subrayo esto: si están buscando cambio. ¿De acuerdo? Es decir, yo he sido pastor de algunos homosexuales y han abandonado esa vida. Conozco así 3. Pero hay la otra línea de dirección, es la ideología LGBTI, por ejemplo. Contra esa es la que combatimos en nuestro país, un grupo. Es que esa ideología busca imponer a la conciencia del cristiano y a la sociedad el estilo de vida gay. Y el peligro grave es que están queriendo, y eso está sucediendo en todos los países, homosexualizar
a la juventud y a la niñez. En los Estados Unidos han metido a la cárcel a padres de familia, varios, que se niegan a que sus hijos, por ejemplo, acepten la cátedra o enseñanza de lo que es usar un condón dos hombres o usar condones dos hombres para tener sexo anal. ¿Me entiende? Yo creo que aquí vamos a hablar de pronto algunas cosas que pueden ser directas, pero es menester decir la verdad porque nuestras sociedades latinoamericanas van hacia ese peligro y la iglesia del Señor no puede ser ajena a esa realidad y debe fundamentarse en la palabra de Dios como un instrumento a fin de combatir lo que Dios combate, a fin de decir no a lo que Dios dice no. Tenemos que ser sabios e inteligentes en esto. No odiar a esas personas, nunca. No cerrarles las puertas si quieren escuchar la palabra de Dios y desean abandonar ese estilo de conducta. Pero muy diferente es lo que están haciendo algunos homosexuales en Colombia. Ellos llegaron y dijeron, venimos a tomar la Santa Cena porque somos cristianos. Entonces ya ese tipo de expresión, ¿sí?, social, donde buscan obligar a la misma iglesia, a los cristianos, a que apoyen, ahí sí no. Nuestra conciencia está cautiva a la palabra de Dios y solo Dios es el Señor de mi conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la otra línea es el combate contra una ideología. Por eso, el Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿En qué contexto está esta pregunta? Nada menos en la persecución infame e injusta del rey Saúl contra un hombre justo que era David. Y este es un salmo de David. Por ende, hoy también nosotros es muy triste lo que está pasando en los Estados Unidos. Y por eso en la segunda charla, segunda conferencia mañana, vamos a ver propiamente la homosexualidad dentro de las iglesias. La homosexualidad entre reverendos gays y reverendas lesbianas en los Estados Unidos. Todo lo que está pasando allá nos puede pasar aquí, si no velamos sobre el fundamento escritural y bíblico. Vamos esto que ustedes ven aquí, es importante que ustedes capten esta idea. Mire, realmente en la antigüedad, aunque sí había homosexualidad, Pablo de esto da cuenta en la carta a Romanos capítulo 1, ¿cierto? Sí hubo homosexualidad aún en el pueblo de Israel. Dios en el primer libro de Reyes levanta a un rey, Josías, para que también saque a los prostitutos que ofrecían su cuerpo mediante ceremoniales y rituales espiritualistas a dioses paganos sexualmente. Los prostitutos o los perros, llamados así en la escritura, eran los homosexuales que buscaban ofrecer a Dios un diezmo o una ofrenda y también su cuerpo en un acto sexual entre dos hombres. Dios quiso que ellos fueran sacados de la congregación desde tiempos de Moisés, pero fueron casos aislados. Hoy, la homosexualidad que se presenta en el mundo y prácticamente en realidad es como un fenómeno mundial. Pero usted debe entender que, como dice allí, miren, no hay huella de la homosexualidad como consecuencia de un debilitamiento de la identidad de género, ni en la antigüedad ni en la Edad Media, por ejemplo. Hoy lo que estamos viendo, que homosexuales en Canadá, que en Estados Unidos, que en México, que en Argentina, que en Colombia, en Sudamérica, 3 países ya legalizaron con toda su fuerza, Chile, Argentina y Uruguay.
el último presidente Mojica, dejó firmado un decreto y ahora estos países, por ejemplo, están viendo, pero no lo divulgan, por otra fuente se sabe. Los países que legalizan muy rápido el tema homosexual crecen en un aumento de enfermedades infectocontagiosas, esparciendo aún más el SIDA, esparciendo aún más el cáncer anal. Y de eso la prensa no dice nada. Entonces, cuando digo aquí al final en esta diapositiva, se trata de un fenómeno típicamente posmoderno. ¿Qué estamos diciendo con la palabra posmodernidad? Estamos en una época distinta donde la modernidad se dejó. En la modernidad se creía en unos mandamientos absolutos, en una moral absoluta. Es decir, lo malo era malo, lo bueno era bueno, por lo menos se sostenía teóricamente en la modernidad. Pero algunos expertos dicen, y analistas, que a partir de los años 60 la mentalidad del hombre en Occidente cambió. Ahora se piensa muy diferente. No sé cómo será aquí en México o en el Distrito Federal también, pero uno ve en noticias cosas muy semejantes que están ocurriendo por lo menos en toda nuestra cultura latinoamericana. Pero hoy es usual en que un muchacho reúne a su papá y a su mamá y le dice, papá, mamá, quiero que esta noche nos reunamos, y aparece un joven y le dice, quiero presentarle a mi novia. ¿Sí? Hay niñas que están diciéndole a sus padres, papá, mamá, le presento a mi novio, y es otra mujer. ¿Eso no pasa aquí? No mucho. De pronto en la capital. Bueno, el problema homosexual en México lo he estudiado un poquito, en Ciudad de México, y también existe presión en los medios de comunicación, en la misma educación, etcétera. Nosotros en Colombia estamos viviendo un proceso bastante difícil a nivel moral, ¿sí? Porque allá las misiones históricas prácticamente abandonaron el fundamento de la palabra de Dios, como fue la iglesia presbiteriana y la iglesia bautista, por ejemplo. Entonces, un fenómeno típicamente posmoderno quiere decir que la homosexualidad de hoy es un producto del desorden sexual entre jóvenes, por el amor libre, por las relaciones sexuales libres, relaciones sexuales prematrimoniales. Es un desorden típico de este tiempo llamado posmodernidad, y también obedece a la destrucción de la vida familiar. Cuando se destruye el matrimonio y la pareja entra en crisis, hay muchos factores, mañana estaremos hablando de esto también, o el sábado. Hay muchas causas, hay lo que se llama un problema multifactorial, o sea, hay varios factores, varias causas por las cuales, sobre todo los varones, en la infancia o en la primera adolescencia, pueden llegar a la homosexualidad. Vamos a continuar, hermano. Estas son las fases de la homosexualidad actual. Es la siguiente, por favor. Muy importante que aprendamos y le pongamos atención a 3 fechas o 4, que son como los hitos históricos que fueron produciendo lo que hoy es el gran fenómeno de la homosexualidad en el mundo. El primero fue la Revolución Francesa. ¿Saben algunos lo que significó, lo que fue la Revolución Francesa? Este señor, Juan Jacobo Rousseau, fue un experto en ir destruyendo el concepto de familia, y por lo tanto él empezó a cuestionar la idea del matrimonio monógamo y heterosexual. ¿Qué es la monogamia? La unión entre un hombre y una mujer
heterosexual también, diferente sexo. Pero aquí comenzó en 1789, en Europa. Empezó a darse un proceso de destruir la moral bíblica y cristiana. Seguimos. Tenemos la siguiente fecha, en 1848, las revoluciones liberales en Europa y en América. ¿Qué hicieron los políticos? Por ejemplo, aquí en México, Benito Juárez, o un hombre, creo, Porfirio Díaz y otros. ¿De dónde trajeron sus ideas políticas a México? De la Revolución Francesa. Todos estos países que se fueron independizando de España, cada vez querían independencia del catolicismo romano, pero también del protestantismo histórico. O sea, algunos apreciaban a los presbiterianos cuando estaban viniendo. Ahora, ya que el pastor Guillermo Green estaba hablando esta mañana de cristianismo y liberalismo, desde 1848, en todos los países de América Latina, se fue introduciendo el llamado liberalismo, no solo a nivel teológico, sino también político. ¿Pero qué significa ser liberal? ¿Ha pensado en ello? ¿Qué era lo que proclamaba el liberalismo? Mire, ser libre de la Iglesia Católica, libre de las tradiciones y libre de la Biblia. Ahí la Biblia se empezó a sacar. Empezaron a desechar a Dios como el fundador también del Estado, de la sociedad, de la familia, de los hijos, etc. Entonces, esto pasa en 1848. Siguiente, hermano. La siguiente fecha es 1968, donde se produjo la revolución cultural del cambio social, generacional y sexual. Se produjo el afianzamiento del amor libre. En la década de los 60 comenzó prácticamente a desestimarse el amor entre un hombre y una mujer bajo un pacto matrimonial. Tener relaciones libres, no importaba cómo. Y ahí se fue rompiendo, tristemente, el concepto sagrado de lo que es el amor, y para llegar a lo sexual, que se diera dentro de un contexto de vida matrimonial entre un hombre y una mujer. Entonces comenzó también la drogadicción y los derechos pro-homosexuales en los Estados Unidos. Siguiente, hermano. La siguiente fecha, ¿cuántas van? 3. ¿Puedes repetirlas? 1789, la Revolución Francesa. 1848, 1968 y ahora la cuarta, 1989. ¿Qué ocurrió en 1989? 68, perdón. Sí. Bueno, en 1968 se produjo la contracultura, la llamada revolución o liberación sexual. El hombre ya no quiso que Dios guiara su comportamiento sexual. Y esta revolución o liberación sexual llevó a la mujer en América Latina y en el mundo a liberarse sexualmente y a hacer con su vida como ella quería. Hombres también, no solo la mujer. Entonces, esta es la siguiente fecha. Y la cuarta, siguiente, 1989, donde en los Estados Unidos se da por primera vez un debate sumamente peligroso para la historia de la humanidad, y fue incluir el tercer sexo. ¿Qué significa esto? Mire, se puede tener genitales masculino o femenino, pero es la cultura y la percepción psicológica lo que determina la identidad de género. ¿Qué es identidad de género?
¿Qué es? Identidad de género es cuando el niño que está pequeño, 2 años, y se encuentran desnudos un niño y una niña. A veces ocurre ello en los hogares. Y los niños están pequeños, 1 año, año y medio. Pero a los 2 años, entre los 2 y los 4 años, un niño y una niña empiezan a percibirse mentalmente y físicamente que él es niño y ella es niña, que su órgano sexual es distinto al de la niña, y por lo tanto el varón empieza, por su relación con su papá, su padre por ejemplo, empieza a apreciar todo lo que es de hombre, ¿sí? Pero el concepto de identidad de género, es decir, el que es varón, quien es niña, niña, o hembra, hembra, está correctamente diferenciado desde la parte biológica y desde la parte genética. ¿Me entienden estos términos? Y voy a hacer un pequeñito paréntesis. De pronto, como yo no conozco los modismos mexicanos, si digo algo que de pronto en mi cultura no es una grosería, y llego a decir algo, no sé, porque no conozco, les pido perdón por anticipado si algo digo que no es correcto para ustedes. Pero al final me pueden requerir y decir, pero por favor, que sean unos 5 o 7, porque si llegan 50, no me vuelven a invitar aquí. ¿Van entendiendo, queridos hermanos? En Estados Unidos, en 1989 se empezó a decir, un niño puede tener genitales masculinos, la niña femeninos, pero ser hombre o mujer ya no lo determina la biología, ya no lo determina el sexo masculino o femenino, lo determina la cultura. Entonces, hoy, por ejemplo, en los Estados Unidos, en mi país eso es muy grave hoy. Perdón, muy difícil. Porque tenemos colegios donde pueden haber 600 niñas y 80 son lesbianas. Se besan públicamente en el descanso. Se les ve cogidas de la mano al salir de clases. Se abrazan, se besan apasionadamente en la calle al momento de coger un bus urbano, etcétera, en un carro. Y las directivas de ese colegio, si dicen algo, son demandados y pueden ir a la cárcel. Bueno, me parece interesante que de pronto ese proceso no está tan avanzado en ciudades intermedias o pueblos más pequeños aquí en México, por lo menos en el estado de Tabasco, ¿cierto? Pero, escúchenme, eso es una epidemia mundial. Y cuando eso llega al estado, aquí lo llaman ayuntamiento, como la alcaldía, cuando empiezan a haber mentes políticas que quieren a nivel ético y moral introducir eso en los colegios, ustedes pueden llegar a experimentar eso mismo. En Colombia no había eso hace 10 años. Y ahora hay colegios, acaban de cerrar un colegio 6 meses. Porque pusieron una demanda. Un muchacho joven de 16 años se suicidó. Le echó la culpa al colegio. Investigaron. El colegio tenía unas normas muy claras. No aceptamos personas homosexuales, no las aceptamos. Y era un colegio católico. ¿Sabe qué hizo el gobierno ahora? Ustedes fueron los culpables del suicidio de ese joven. ¿Qué quería el muchacho? Besarse apasionadamente en los descansos con su novia, que era otro muchacho. Como el colegio dijo, no, aquí no se permite, el muchacho tenía muchos problemas, se subió a un edificio de 40 pisos y se botó al vacío. Y dejó una carta. Le echó la culpa de su suicidio a la directora del colegio, a su profesora y a otras personas. Conclusión, el gobierno acaba de cerrar ese colegio y le impuso una multa de
$500,000 a ese colegio. Ustedes pueden llegar a ello. Tienen que trabajar para impugnar todo lo que es contrario a la ley de Dios. Nosotros estamos experimentando lo que dijo David en el Salmo 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, miren, mucha atención. Esta es una fecha también sumamente importante recordarla. En 1989 comenzó a cuestionarse la identidad de género. ¿Qué es identidad de género? Que el niño o la niña saben por su sexo que él es hombre y ella es mujer, niño o niña. ¿Me comprenden? Seguimos, querido hermano. Vamos a ver que todo esto tiene también unas raíces en el feminismo. Siguiente diapositiva. Hay tres olas que vinieron de Europa a América Latina también. La primera ola se llama el feminismo liberal e igualitario. ¿Qué significa feminismo liberal e igualitario? Comienza a difundirse con una mujer durante la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft, y esta mujer, fecha de nacimiento, fecha de muerte, 1759-1797, ella fue la primera que sacó al mundo los derechos prácticamente del feminismo, que ella quería hacer que las mujeres fueran iguales a los hombres en todo sentido. Dentro de esta primera ola, hubo una mujer también en Inglaterra, Elizabeth Cady Stanton, en 1815 a 1902. Esta mujer dio origen al movimiento feminista en 1848 con la Declaración de los Derechos de la Mujer. Siguiente, por favor. ¿Qué decía esta primera ola dentro del feminismo liberal igualitario? Esta corriente feminista liberal se afirma en las últimas décadas del siglo XIX y en los primeros 20 años del siglo XX, alcanzando todos los objetivos jurídicos y políticos que se propuso. O sea, el movimiento feminista se fue extendiendo. Siguiente. Viene la segunda ola. Aquí tal vez en México no fue muy fuerte el marxismo. Parece que no, ¿no es cierto? En mi país, Colombia, en algunos países de Centroamérica, Argentina, Uruguay, la misma Venezuela en un pasado. Mi país tiene todavía problemas de guerrilla. El Estado está tratando de negociar a ver cómo la guerrilla de la FARC entran a un acuerdo y dejan de destruir el país. Llevamos 50 años en ese problema. Qué bendición que en México ese fenómeno no ocurrió. Pero Karl Marx, este hombre, de origen judío, él desarrolló una filosofía en la cual quería hacer que las mujeres fueran liberadas de la tutela de un marido, que la mujer no dependiera del hombre. Y fue introduciendo una filosofía para liberar también a la mujer y ella misma tuviera dinero, hiciera su vida como quería, etcétera, etcétera. Y eso lo produjo también el marxismo. Siguiente diapositiva. Un ayudante de Marx o un compañero fue Federico Engels, y en 1884 escribió un libro que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. En ese libro, si usted lo lee, se consigue, yo creo, en todo lugar. En ese libro, por primera vez se fue planteando que debía acabarse con el concepto de familia. La familia debía ser propiedad del Estado. Y lo que exponía hace un rato el hermano John Pendleton es verdad. En Rusia, cuando se organiza la semana
de más días, también se fue destruyendo, acabó el gobierno con la vida de las familias. Tanto que cuando nacían los niños, se los arrancaban del seno de su madre y los criaba el Estado. Con el paso de los años, madres muy jóvenes que tenían hijos llegaron a enamorarse después de su propio hijo y tuvieron relaciones sexuales, y por eso Rusia hasta el día de hoy tiene una población muy grande con problemas de índole, de síndromes, problemas congénitos, genéticamente hablando, porque cruzó a hijos con sus propias madres. Cuando Stalin y Lenin vieron este exabrupto, vieron esta destrucción, dijeron, paremos eso. Volvieron a la semana de 7 días y volvieron al concepto de familia, papá, mamá, hijos, porque Rusia empezó a destruirse por enfermedades congénitas, producidas por el cruce entre madre e hijos sin saberlo. ¿Me hago claro al respecto? ¿Sí? Entonces, este hombre escribió un libro para destruir la familia, Federico Engels. Siguiente, por favor. Dentro de la tercera ola del feminismo, vienen 2 mujeres, una inglesa y una francesa, Virginia Woolf y Simone de Beauvoir. Estas 2 mujeres dijeron, mire, el problema de la mujer no es que debe ser igual al hombre, dijeron, no. El problema de la mujer tampoco es que debe tener dinero igual que el marido, no, ese no es el problema. Que debe tener derechos civiles iguales, no, dijeron ellas, no es el problema. Entonces, ¿qué? ¿Cuál era el problema? Seguimos. Estas mujeres crearon el feminismo radical que se empezó a difundir en los años 60 y dijeron, para que la mujer sea verdaderamente libre, hay que ir al predominio o a las raíces del predominio masculino. ¿Cuál era? Seguimos. ¿Cuál era ese predominio masculino? La propuesta del feminismo radical era romper la servidumbre sexual de la mujer con diferentes instrumentos. ¿Cuáles? Dijeron, no, un momento. La mujer ya no tiene que ser para un marido. La mujer debe ser libre sexualmente y debes tener derecho a abortar cuantas veces quiera. ¿Cómo está México aquí en materia de aborto? ¿Es legal? ¿Aprobado por el Estado y las leyes? ¿O no? Bueno, yo creo que en las grandes ciudades de México eso es un problema grave. Qué bendición que aquí, el Paraíso, Comalcalco, otras ciudades más pequeñas, de pronto no experimentan esto, pero a mí me parece que el pueblo de Dios, la iglesia, si este es un congreso de maestros, para maestros y maestras de escuela dominical, de colegios, etcétera, para los ministros del Señor, creo que es muy importante que ustedes se eduquen en estos conceptos, porque, como dijera el hermano antes, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mire, Satanás quiere que usted y yo seamos ignorantes en muchas materias, porque así él más rápido hace su obra de acabar y destruir la vida humana. Estas mujeres dijeron, hay que usar medios anticonceptivos, aborto, y vamos a rechazar la heterosexualidad como la única forma de relación sexual normal. ¿Qué entiende usted por esto? Lo último que está allí abajo en color rojo. Dijeron, hay que rechazar la heterosexualidad. ¿Qué es heterosexualidad? Hetero en griego significa diferente, o sea, dos esposos, marido y mujer, heterosexualidad.
Homosexualidad es dos hombres, ¿sí? Ginesexualidad, de gine, mujer, es mujer con mujer, ¿sí? Entonces, estas mujeres fueron las primeras que dijeron: la mujer puede tener sexualidad, su sexualidad, desarrollarla como quiera, ya no con hombres, sino mujer con mujer. Ahí empezó a desarrollarse el concepto del lesbianismo. ¿Hay casos de lesbianismo aquí en esta ciudad? ¿Se conoce? La televisión también inculca ello. Uno ve ahora programas, aquí hay televisión por cable también de canales de los Estados Unidos, allá sí que es violento este tema, terriblemente, ¿sí? Bueno, yo en parte me parece que mi país está pasando por un problema muy grave a nivel moral, pero se agudiza más en las ciudades grandes. Yo quiero ir ahora a conocer algo más de Ciudad de México y visitar unos amigos que tengo. Entonces pero he estado viendo noticias y tenemos problemas muy similares, Colombia y México. De por sí que las dos culturas se parecen mucho. Si usted un día va a Colombia, avíseme para prepararle hospedaje, alojamiento, comida y todo pero menos pasajes, le toca a usted. Entonces, vamos a continuar. ¿Entendieron esta parte de estas mujeres? ¿Sí? ¿Vamos ahí o la siguiente? Siguiente, muy bien. Entonces, es lo que estaba diciendo. Aquí, el rol del sexo biológico al rol del género social y cultural. Es decir, esta mujer, Simone de Beauvoir, una francesa, fue la que empezó a decir, bueno, la mujer no debe estar subordinada al sexo biológico, porque ahora, por ejemplo, en mi país, en Bogotá, en Medellín, las mujeres se unen, dos mujeres, y qué obra de no queremos hombres, no queremos casarnos, dos mujeres, y hay bancos de semen, o sea, hay sitios donde hay semen de hombres masculinos y han donado. Entonces hay mujeres que quieren tener hijos y a la mujer pues le queda más fácil en ese sentido. Y van a un banco de semen y la que hace de mujer se insemina artificialmente y queda embarazada, pero no se sabe de quién es ese hijo. Y entonces la otra hace de marido y se asocian, se unen y dicen: nosotros somos dos mamás, o mamá, papá y mamá, y vamos criando este niño o esta niña. Y eso ahora es un auge. Lo patrocina el gobierno, lo patrocina la educación. Nosotros le estamos copiando tristemente todos los vicios y lo malo que brota de Estados Unidos en ese campo. Y Uruguay está peor, Argentina peor, Chile va por ese mismo camino. Muy bien, ahora la homosexualidad posmoderna como fruto del humanismo psicológico secular, ¿sí? Filosófico secular. Siguiente. ¿Cuáles son las causas del surgimiento de la homosexualidad en tiempos posmodernos? Bien, el Marqués de Sade. ¿Quién era el Marqués de Sade? Esto ocurre en el siglo XVIII y XIX. El Marqués de Sade era una figura social en Francia muy importante, pero era un monarca, era un aristócrata muy corrompido. ¿Usted entiende lo que es la pornografía? ¿De dónde empezó a hacerse y a darse y a promocionarse? Con este señor, en Francia, entre los siglos XVIII y XIX. Y él fue el primero en tiempos modernos en que empezó a recomendar la homosexualidad. Siguiente, hermano. Otro hombre fue Sigmund Freud, un psiquiatra y psicólogo austriaco. Él llegó a decir que la homosexualidad era una variación de la función sexual producida por la detención en el desarrollo. Freud reconoce que un muchacho que opta por el camino de la homosexualidad o empieza a tener este pecado, él reconoce, Freud, que es un retraso
psicosexual en la vida de los varones, pero él no dijo, hay que curar eso, la recomendó. Pero sí es correcto que es un retraso en el desarrollo psicosexual, porque cuando un joven comienza a masturbarse y no se detiene, empezando la adolescencia o a los 10 años, ¿sí? Puede conducirlo a la compañía con otros muchachos que se masturban y empiezan a tener masturbación colectiva y empiezan a desarrollar ese hábito que es un pecado, y luego pueden tener relaciones sexuales por el ano. Así es como me han contado a mí homosexuales que se volvieron homosexuales porque empezaron a masturbarse desde los 10 años, por ejemplo. Por eso el problema se agudiza más en los hombres. En la mujer lesbiana ya tiene otro componente que estaremos hablando en las próximas conferencias. Siga, hermano. Bueno, entonces tenemos dos personajes modernos que fueron impulsando la homosexualidad en el mundo. Sigmund Freud, uno, el Marqués de Sade primero, Sigmund Freud otro, y ahora un discípulo de Sigmund Freud, que es el señor Wilhelm Reich. Este hombre le hizo mucho daño a la humanidad, muy inteligente, pero para lo malo. ¿Sí? Seguimos. Este hombre habla de que el ser humano debía alcanzar una liberación de todas sus expresiones sexuales y dejar que el instinto sexual controlara al ser humano. Por lo tanto, el hombre debía experimentar también sexualmente con otro hombre para examinar su sexualidad. Totalmente torcido. Pero estamos hablando de épocas del comienzo del siglo XX, cuando aparecen estos personajes. Seguimos, por favor. ¿Qué decía este señor Wilhelm Reich? El ser humano es una máquina que responde a ciertos estímulos. Y según Reich, la expresión sexual ejercidos por la familia, la escuela o la iglesia ocasionan neurosis a la gente. Entonces, este señor decía, ustedes me podrán decir o me corrigen, pero de pronto aquí en el Paraíso, en otros lugares aquí cercanos, ciudades más pequeñas de este lugar del estado de Tabasco, tal vez no está tan agudizado el problema sexual de pronto entre jóvenes, donde existe fornicación, lesbianismo, homosexualismo. ¿Cómo es eso aquí? También hay. Eso es un pecado mundial, ¿sí? Es un pecado mundial. Pero ¿para qué estamos nosotros aquí? Educar. Y hay que hablar claro, tener compasión con esas personas que sexualmente se están torciendo, están cayendo en unas aberraciones. ¿Para qué somos nosotros maestros de Biblia? Con compasión cristiana. Tenemos que ayudar a esos jóvenes, dar muchas charlas, conferencias en los colegios, en nuestros colegios cristianos, en la misma iglesia. Debe darse una sexología cristiana muy bien dada a nivel de las Sagradas Escrituras, porque cuando los jóvenes no oyen, no escuchan conceptos correctos acerca de la vida sexual según la creó Dios, un pervertido puede empezar a enseñar a su hijo cuando están pequeños. Eso pasó con el señor Wilhelm Reich. Seguimos, por favor. Prácticamente este hombre elabora el concepto de máquinas sexuales y se fue metiendo en colegios y universidades. ¿Sí? Seguimos, por favor, creo que ya hemos dicho. Otro hombre que ustedes deben tener en mente, el señor Alfred Kinsey, en los Estados Unidos. Siga, por favor, la siguiente. Alfred Kinsey.
Yo en mi libro digo que él es un emisario de las fuerzas del mal, porque realmente él, a partir de la década de los 40 en el siglo XX, engañó a la humanidad y hizo creer muchas cosas a nivel sexual que ayudó a destruir la juventud en los Estados Unidos. Seguimos. Este señor fue un destacado biólogo, antropólogo y psicólogo en los Estados Unidos. Y esencialmente, el señor Kinsey, vamos a seguir a qué hizo. En 1948, él manipuló unas investigaciones y hizo creer a Estados Unidos que el 10% de la sociedad eran gays, eran homosexuales y lesbianas. Y eso fue una manipulación, no era correcto. Había homosexualismo, sí, en ese tiempo, pero no como él exageró cifras y hizo creer a Estados Unidos que la homosexualidad era lo más normal y correcto. Seguimos. Los resultados, ¿cuáles fueron de este hombre? Tenía varias carreras, era muy inteligente, pero usó los conocimientos para el mal. Ayudó a crear lo que se llama revolución sexual. Siga, por favor. ¿Qué se propuso este señor, Alfred Kinsey? Cambiar los valores morales tradicionales. Por ejemplo, un valor moral tradicional cristiano es que existan matrimonios entre hombre y mujer, ¿cierto? Un valor tradicional es que cuando nacen los hijos hay que enseñarles también educación sexual en el mismo hogar, ¿sí? Alfred Kinsey dijo, no, un momento. Igual que el otro hombre que mencionamos ahora. A los jóvenes y a las muchachas hay que dejarles que su expresión sexual sea libre, no estorbarles. Si tienen deseos sexuales, deje que visiten las zonas de prostitución o favorezca que su hija tenga sexo con su novio allá en el cuarto, en la casa. No está mal. Hay que expresar ese deseo de manera libre. Él cambió los valores tradicionales de la moralidad cristiana. Hizo mucho daño. Seguimos, por favor. Dentro de otros proyectos de Alfred Kinsey fue defender el establecimiento de que la homosexualidad y la bisexualidad es la orientación sexual para gente normal y sin inhibiciones. Él dijo, la homosexualidad es normal. Seguimos, por favor. Voy a correr un poquito más porque quiero respetar un tiempo. En esta segunda, pues, prácticamente él fue a conformar y ayudar a desarrollar lo que hoy se conoce como LGBTI. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intrasexuales. Es muy importante que usted estudie estas materias. No se deje sorprender del enemigo, porque vamos a estar viendo que ahora existen pastores homosexuales. Hay en lugares de mi país y en los Estados Unidos, otros lugares, mujeres líderes en las iglesias y tienen como novio a una mujer. Lesbianas, y lo están aprobando. La iglesia presbiteriana en los Estados Unidos, como veremos mañana, Dios mediante, ha aprobado ya una legislación interna para la iglesia presbiteriana donde ya no es pecado ser homosexual. Un ministro homosexual puede fácilmente dar santa cena, enseñar la Biblia, todo lo que haría un pastor normalmente. Pero estas ideas provinieron de estos hombres. Seguimos, hermano. Propuso un plan para que en la sociedad los niños fueran educados en la bisexualidad. ¿Qué es bisexualidad? ¿Alguien puede decirme? Bisexual. Que juega en los dos bandos.
¿sí? Juegan los dos bandos, con hombres, con mujeres. Entonces, él empezó a desarrollar un plan para que los niños fueran aprendiendo que no era malo tener relaciones sexuales con un niño y luego con una niña. Y empezaron desde pequeños. Si usted quiere saber y ve noticias, examina programas de divulgación cultural en la televisión por cable, mire lo que se vive, cómo vive Europa hoy y cómo vive Estados Unidos. Países que fueron cristianos netamente. Siguiente, por favor. El señor Kinsey dijo que el matrimonio, eso de que el hombre se enamore de una mujer y una mujer de un hombre, dijo, eso es una adicción. Hay que romper con eso y hacer que los hombres se enamoren de hombres y las mujeres se enamoren de mujeres. ¿Cómo les parece a ustedes esto? Pero él dijo que el matrimonio heterosexual y monogámico era una adicción que tocaba romper para destruir este vínculo. Siguiente, por favor. En mi país hay dos organismos que se llaman Profamilia y Bienestar Familiar. Estas entidades fueron creadas para ayudar a la familia en Colombia. ¿Y sabe qué están haciendo estas dos entidades? Mire, la gráfica, la imagen, lo dice todo. ¿Qué entiende usted según esa imagen? Al haber tachado, en lugar de decir inaceptable ahora, ¿quién lo hace? El mismo gobierno, la misma educación. Por eso, repito, queridos hermanos, ustedes tienen que prepararse para enfrentar esta eventualidad en un futuro. Puede ser, no ahora, en las siguientes generaciones, usted no sabe. Y el pecado sexual se camufla desde la infancia. Usted tiene que pedir a Dios santidad para sus hijos, pero no es algo mágico. La oración sí, pero se necesita instrucción, educación sexual según las Escrituras. De lo contrario, corremos riesgos. Yo he atendido desde hace 2 años a 2 hijos de 2 pastores y los muchachos son homosexuales, hijos de pastores. ¿Puede ocurrir eso? Sí, perfectamente. El pecado puede irse camuflando desde muy tierna infancia. Por eso necesitamos la obra de Cristo y la obra del Espíritu de Dios de manera radical, desde la perspectiva del nuevo nacimiento, desde la perspectiva de la regeneración, la santificación como obra del Espíritu de Dios. Es lo único que puede detener el avance de la corrupción sexual y en otras latitudes que se está dando en el mundo entero. En parte yo me siento un poco extraño al hablar de estas cosas aquí, porque parece que aquí hay una santidad absoluta y en el paraíso también. Parece que fuera el paraíso antes de caer en el pecado, Adán y Eva. Y sé que estos temas de pronto para usted pueden ser nuevos, quizás diferentes, pero en mi país esto es una batalla a muerte ideológica entre la verdad de Dios y la verdad, entre comillas, que es una mentira del humanismo. ¿Me entiende? Los libros que está publicando Editorial Clear con el pastor Guillermo deben circular mucho en América Latina. Es una munición de última tecnología, diría yo, a nivel bíblico, y son textos hermosos. Yo estoy queriendo llevar esos textos a manera de evangelización a nuestros senadores, a nuestros políticos, porque aunque yo no creo que solamente para vivir bien socialmente debemos tener un buen estado, creo que sería útil, pero creo que también se requiere indispensablemente la instrucción sólida en estas materias, empezando en la vida familiar.
en la vida de la iglesia, ¿sí? Bueno, voy a terminar ya en 3 minutos. Siguiente, hermano. Un cuarto paso que Alfred Kinsey se propuso fue separar y justificar éticamente el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio. Es decir, él fue uno de los que dio pie para el amor libre. No, sexo sí, matrimonio no, el amor libre. Y por eso los Estados Unidos, Europa, otras naciones se fueron a pique, se han ido destruyendo por estos conceptos. Siguiente, hermano. Él destruyó el concepto del matrimonio monógamo y heterosexual por medio de la unión sexual libre. Y lo que está en rojo aquí es la parte clave de esto. Mire, la separación entre identidad de género y el sexo biológico o genital. Lo que dije hace un momento. ¿Qué significa? Usted puede haber nacido mujer o niña, usted niño o varón, pero ya la genitalidad o la biología, biológicamente, el sexo no está determinado por la biología ni la genética, sino por unos patrones culturales donde ahora, ejemplo, en la ciudad de Bogotá, hubo un caso muy lamentable y triste, otro. Un hombre a los 40 años dijo, estoy cansado de ser hombre, me quiero volver mujer. Y fue y mandó y se hizo una operación quirúrgica, empezó a tomar hormonas y ahora tiene senos y es un hombre, pero quiso cambiar ahora a mujer. Se convirtió al Señor y llegó a darse cuenta de que él había cometido un error y ahora echó reversa, ahora se vino otra vez para este lado. Se mandó a operar, volvió a lo mismo, pero dijo, no soy feliz, que Cristo me ayude. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué? Porque él había creído esa mentira de que el sexo ahora lo determina es la cultura. Usted puede ser hombre, pero si puede cambiar a mujer, puede. O una mujer está aburrida de ser mujer, puede volverse un hombre, cambiarse sus genitales a través de una operación. Eso es diabólico. Seguimos, ya vamos. Bueno, continuemos. La siguiente. Bueno, esta es muy importante, mire. Alfred Kinsey dijo que para lograr sus planes era necesario lograr la deconstrucción, léase destrucción cultural humana de la institución matrimonial. Entonces, si se destruye el matrimonio, va a ser más fácil la instauración de la homosexualidad, porque como ya la humanidad no cree que Dios hizo varón y hembra y que Dios creó la primera institución y orden de la creación que Dios creó, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer orden que Dios hizo? Matrimonio y familia. Este señor Alfred Kinsey dijo, hay que destruir esa idea e instaurar la homosexualidad y el lesbianismo. Bueno, hermanos, creo que aquí la siguiente gráfica lo va a decir. Siga, hermano. 2 hombres criando. No. Esa, gracias. Es común en los Estados Unidos. Ahora empezó en Bogotá, en la ciudad de Medellín, en mi país. En Argentina es muy común esto. 2 hombres, uno hace de papá y otro de mamá, crían niños. Bueno, creo que mañana veremos otros análisis porque vamos a avanzar. Siga, continúe. Les presento otro hombre que aportó mucho a lo que hoy es este fenómeno homosexual a nivel mundial. Siga. Él, para que ustedes graben este nombre, Herbert Marcuse, un alemán americano. Se nacionalizó estadounidense. Y con esto les dejo para que dejar abierto el apetito para la próxima conferencia, si quiere saber más al respecto. Y pedimos que Dios nos ayude. Hermanos, ustedes como maestros y maestras, mire, recuerde el texto que vimos al comienzo, Salmos 11:3.
si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tal vez ustedes no lo están sintiendo tanto aquí en el paraíso y en estos lugares de México, pero preparémonos. Mi pueblo fue destruido en verdad porque le faltó conocimiento. Que Dios les bendiga ricamente en todo. Dios les guarde. Muchas gracias.